Conocido primero como el triste de la canción y después como el príncipe, José José nos dejó bellísimas canciones con las que lloramos, bailamos y nos enamoramos. Amiga, hay que ver cómo es el amor, amor, amor. Si me escuchas, si me puedes, que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un... Hoy les traigo la vida de José José. Yo nací en la calle de las Artes, lo que actualmente es la calle de Antonio Caso, en el centro de la Ciudad de México, el 17 de febrero del 1948. Y se crió en una familia de músicos, donde su padre, José Sosa Esquivel, era un tenor operístico y su madre, Margarita Ortiz, era una pianista clásica. Pero en 1963, cuando tenía 15 años, su padre, que ya estaba diagnosticado como alcohólico, abandonó a la familia y obligó a José a trabajar para ayudar a su madre y a su hermano menor. Cuando mi papá en un momento dado decide formar otra familia en el año 1963, curiosamente empieza mi carrera, cuando empiezo a dar serenatas con mi primo Paco Ortiz y con Alfredo Aguilar Benítez. Y tuvo tanta suerte que al ser invitado a interpretar una canción para la hermana de un amigo en su cumpleaños, siendo esa hermana la secretaria ejecutiva del director gerente de Orfeón Records, firmó un contrato con ellos, y fue cuando pudo grabar su primera canción en octubre de 1965. No, en esta noche ya no pienso, amor, en ti, oh mundo, por eso ahora yo te miro. En 1970 lanzó su disco La Nave del Olvido, que fue el primero en llamar la atención, y donde aparecía este tema con el mismo nombre escrito por el compositor argentino Dino Ramos, convirtiéndose en su primer gran éxito en México y América Latina. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. Espera un poco, un poquito más. El 15 de marzo de ese mismo año su éxito se multiplicó al demostrar su habilidad vocal con una impresionante interpretación de la canción El Triste del compositor Roberto Cantoral en el segundo Festival de la Canción Latina celebrado en la Ciudad de México, pero para el desagrado del público la canción no fue la ganadora de esa noche al quedar en un injusto tercer puesto. Yo me convertí en el campeón sin corona, porque esa canción fue la más escuchada y la más vendida de la época. Triste, luce todo sin ti. No sé si vuelva a verte después. ¿Qué es lo que impresiona más a un artista, José? Digamos, en una noche de debut como la que tuviste, que el público te aplauda, que te arrojen flores, que griten. Bueno, todo eso es impresionante, pero para mí en lo personal hay una cosa que lo es muchísimo más, que es el silencio en torno al cantante cuando uno va a comenzar a cantar. Después de esto cayó en la depresión y el alcoholismo, pero con la ayuda de sus amigos y familiares logró dejar de beber por un tiempo. Podríamos decir que el 98% o más de la gente toma habitualmente, pero no todos son alcohólicos, o al menos no se sienten alcohólicos. ¿Cuál es el momento peligroso? El proceso del alcoholismo, la captura del alcoholismo hacia el individuo es casi imperceptible. Es horrible sentirse repudiado por la sociedad, por nuestros amigos, por nuestras mujeres, por nuestra familia y en el caso de muchos, hasta por los hijos, hasta por la gente que íntimamente ha tratado indiscutiblemente muchas veces de ayudar a sacar adelante, digámoslo así, al paciente. También por esta época comienza una relación con la presentadora de televisión, actriz y modelo Ana Elena Noreña, conocida en el mundo del espectáculo como Añel. Con lo tímido que eras y que no te atrevías a llegarles o decirles derecho a las mujeres que te gustaban, ¿qué canción era la que usabas para que pensabas tú con esta, ojalá y caiga esta mujer? Porque uy, Dios mío, la gloria eres tú el maestro José Antonio Méndez. La relación duró poco porque ese mismo año se separan y se casa con Natalia Herrera Calles, conocida como Kiki. Conocí a una dama excepcional que en aquel entonces se convirtió en mi primera esposa, la señora Natalia Herrera Calles, en paz descanse también. Me casé con ella
Al siguiente año 1971 saca el disco Buscando una sonrisa con canciones como esta, Amor mío, cantada a dúo con Carlos Lico. Amor mío, tu rostro querido revivió jamás. El cantante también fue actor, y ese año saca una película con el mismo nombre del disco. José, espérame, mi amor. ¿Pero por qué, José? Déjame, por favor. ¿Pero qué te he hecho? Nada, tenías razón. Es inútil. José. Eres lo más hermoso que he vivido. Tú no eres para un pobre soñador como yo. Jamás podré alcanzarte. Pero es que yo... Nunca. Ese mismo año el famoso cantante Frank Sinatra escuchó la música de José José y lo invitó a grabar un dueto y un álbum completo, pero la colaboración fue imposible. Oye, José, ¿te acuerdas que Frank Sinatra te invitó a que fueras a cantar, pero ya en su equipo, ¿no? En el Rat Pack. Sí, él se retiró una temporada después del My Way y puso mucha atención en la marca de discos suya, Reprise Records, y me invitaron a grabar, y la RCA Victor de aquel entonces no me dieron permiso de ir, que porque había yo acabado de renovar el contrato. Al siguiente año 1974 trabaja en esta otra película, La carrera del millón. Linda será cuando me digas creo en tu... Un año más tarde, en 1975, llega este disco, Tan cerca, tan lejos, con canciones como esta, Sentimientos. Tanto sentimiento. En ese mismo año el cantante se divorcia de su esposa Kiki. No resultó porque sin querer se presentó la diferencia de edades entre nosotros. Ella era 20 años mayor que yo. 40 y 20. Después de esto vuelve nuevamente con Añel. Siempre me gustó mucho su naturaleza, su alma de niña, porque eso es indiscutible que lo sigue conservando. En el año 1976 se casa con ella y tienen 2 hijos, José Francisco Carmelo, conocido como José Joel, y Marisol Estrella. Y como pueden ver, señoras y señores, aquí tenemos a los miembros más pequeños de la familia Sosa, a Marisol y a Pepito. ¿Qué representan los niños en la unión familiar, Anel? Ay, pues es un lazo importantísimo en el cómo y por qué tratar de los papás dar y ser como pareja lo mejor para el ejemplo de tus hijos. Fue este mismo año cuando grabó una canción titulada El Príncipe, la cual fue transmitida por la emisora Radio 1000 en México, y el locutor José Luis Moreno que la presentó le otorgó al artista el título de El Príncipe de la canción. Ya verás que llega un príncipe con un poco de imaginación. Con todos esos éxitos, también firma un nuevo contrato con la discográfica Ariola Records, con la que al siguiente año 1977 saca el disco Reencuentro, donde aparecían estos temas, Gavilano Paloma y Amar y Querer, del famoso compositor español Manuel Alejandro. En Gavilano Paloma yo vine a encontrar y a descargar lo que era mi fusión con la música europea moderna del cambio de expresión en el lenguaje. Rafael Pérez Botija, un verdadero genio de la composición en español. Una conversación un día en una comida, ¿sabes? Que él decía que estaba muy enamorado. Y yo le decía que eso no era amor, que eso era caprichito, que eso era deseo, que eso era otra cosa. Casi todos sabemos querer. El que ama no puede pensar todo. La agarró José José e hizo un éxito estupendo, para que veas que de verdad el cantante es el que hace el éxito. La carrera nos gana a veces. Sí.
nos lleva a separarnos de la casa, nos lleva a separarnos de la señora, de los hijos, de ahí vienen las crisis. Al siguiente año 1978 saca otro disco con este bellísimo tema, Lo pasado pasado. Ya lo pasado, pasado, mil gracias por tanto y tanto amor. Entre los años 1980 y 1982 lanzó varios álbumes con muchos éxitos como Romántico, Amor, Amor, con el que consiguió ventas por más de 1,5 millones de copias, y Mi Vida. Que nunca llorarás por lo que fue mi vida. También hace a dúo con la cantante Lani Hall este bellísimo tema, Te quiero así. Te quiero así, tan natural. Te quiero así, tú conmigo, yo para ti. Al siguiente año 1983 saca el álbum más exitoso de toda su carrera, Secretos, donde trabajó nuevamente con Manuel Alejandro, que fue el escritor, compositor y productor de todas las canciones. Maestros, Secretos, se dice que es el álbum de tu mejor, o sea, el mejor álbum de tu carrera. Explícanos eso, ¿para ti también es el mejor? Yo creo que en la historia de la música romántica rara vez se da el hecho de que se produzca un disco con 10 canciones que todas lleguen al hit parade, que todas sean éxito. El disco tiene un promedio de ventas en 20 años de 7 millones de copias del gran Manuel Alejandro. Fue nominado para el Grammy al mejor álbum de pop latino y traía canciones como estas, Lo dudo, Lágrimas y El amor acaba. Dice, mira chaval, como le llaman a ellos acá a los muchachos, todavía era yo niño en aquel entonces. Yo te voy a hacer un disco a ti, y vaya disco que nos regaló el maestro. Anda y ve, te estoy esperando, anda y ve, pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire. Yo siento hundirme, el lenguaje mudo de tu pena. Perdóname, pero lo que siento por ti ha cambiado. Porque el alma se vacía, como el cántaro y la nube, el amor acaba. El cantante también tuvo algún que otro problema con su compañía de discos. Escuchen. Somos propiedad, profesionalmente hablando, de las compañías de discos, y tenemos que abrir los ojos y conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones, todos y cada uno de los que andamos en esto, porque no hay frustración más grande que querer crecer y mejorar uno su posición y darse uno cuenta de que está uno atado a un contrato. ¿Te sientes explotado por...? No explotado, no explotado. Lo único que siento es que en un momento dado yo he tratado de cumplir con todas mis obligaciones y no se me han cumplido todos mis derechos. Después de esto y continuando con ese año, realizó un dúo con el cantante puertorriqueño José Feliciano en la canción Por ella. Quiero que brindemos por ella, que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa... En el año 1984 llega este disco, Reflexiones, con canciones como estas, Payaso y Seré. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy? Se llama Seré, y con esta canción una vez más, de verdad, les agradezco infinitamente en todo lo que vale la gentileza de su amable presencia esta noche, señoras y señores. Muchas gracias. Un día llegará que ya, de tanto ir y venir rodando, seré quien todo lo dio por triunfar. Por ese mismo año participa con un grupo de artistas para colaborar con la Fundación Hermanos en la canción Cantaré Cantarás. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el mundo. Si con nuestro canto hemos podido brindar amor y esperanza a aquellos que sufren miseria, imagínense cuánto podríamos ayudar a nuestros países si ustedes también se unen a nuestro esfuerzo. Imagínense.
También vuelve al cine con la película Gavilán o Paloma. ¿Te gusta? Me gusta. Me refiero como canta. También. Y continuando con la música, también ese año saca el álbum Promesas, en el que vuelve a repetir producción con Rafael Pérez Botija y se convierte en su segundo álbum número 1 en los pop latinos de Billboard. Sus principales éxitos fueron Me vas a echar de menos, Más y Tú me estás volviendo loco. Me vas a echar de menos y me estarás llamando cada 20 de abril. ¿En serio crees que me importa eso que dicen de ti? Voy a amarte más, cuanto más te desprecien más. Otra vez, hablándome de él, tú me estás volviendo loco, corazón. En el año 1986 llega su siguiente álbum Siempre Contigo, donde trabajó con el productor y guitarrista español Paco Cepero. Este fue el tercero que se convirtió en número 1 de la lista latina de Billboard, y de él salieron 3 sencillos. ¿Y quién puede ser?, que se convirtió en su primera canción número 1 en la lista Billboard Hot Latin Songs, y Corre y ve con él. Yo no sé qué le ha pasado. ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿A quién quieres engañar si puedo leer la verdad? Corre y ve con él. No dudes. Un año más tarde, en 1987, grabó su álbum Soy Así, que se convirtió en el cuarto número 1 en la lista de álbumes de pop latino y con el que fue galardonado como el artista pop masculino del año. El disco incluía temas como este, Soy Así, que se convirtió en su segunda canción número 1 en la lista del Hot Latin Songs. Eso que tú me pides es imposible. Soy así, así nací y así me moriré. Al siguiente año 1988 regresa al cine con esta película, Sabor a mí. ¡Ana María! ¡No te me acerques, Álvaro! ¡No me toques! ¡Suéltame! ¡No me toques! ¿Por qué viniste? ¿Por qué entraste? Porque así te quería ver, con mis propios ojos, en medio de todas esas viejas, rodeado de la bola de borrachos. 2 años más tarde, en 1989, lanzó ¿Qué es el amor?, donde incluía estos sencillos. Piel de azúcar, en el que lo veremos actuando con su hija, y Como tú, que pasó 10 semanas en el número 1 en la lista del Hot Latin Songs, recibiendo una nominación en la categoría Canción Pop del Año en los premios Lo Nuestro. Por el tiempo transcurrido, iba íntimamente desirentable la nostalgia, me duelen los días. Yo miraba la vida pasar, parado en la orilla. Comenzando la década de los 90, el famoso presentador Raúl Velasco hizo un programa de televisión especial para celebrar el 25 aniversario de la carrera del cantante, que duró más de 5 horas, donde podrán verlo cantando con su hijo. ¿Se imagino tener un homenaje por esos 25 años de cantante, pero tan bonito como este? Yo, la verdad de las cosas, no me merezco ningún homenaje. Es algo insólito para mí lo que está realizando mi padrino Raúl Velasco en colaboración con Televisa y mi compañía grabadora Ariola. Les agradezco infinitamente. Para mí es poder yo homenajear a todos los asistentes, a todos mis compañeros que me han ayudado de una manera o de otra a llegar hasta aquí, hasta estos mis primeros 25 años. Al siguiente año, 1991, se divorcia de Añel, y fue en ese momento cuando alcanzó su punto más bajo con el problema del alcohol. Se empezó a desarrollar en mí la enfermedad del alcoholismo, empecé a tener problemas en mi casa, el dinero, tanto dinero que habíamos ganado, solo Dios sabe dónde quedó, me costó la ruptura de mi segundo matrimonio, hubo cosas muy desagradables. En el año 1992 saca el disco 40 y 20, compuesto y producido por el argentino Roberto Livi. Estas fueron algunas de las canciones, Eso no más, y la que llevaba el nombre del disco. Después llegó la tormenta, háblales de mis virtudes, de mis buenas actitudes. Mentiras son todas mentiras, 40 y 20.
En agosto de 1993, para conmemorar el 30º aniversario de su carrera, la discográfica BMG organizó un homenaje en la ciudad de Puerto Vallarta. Fue llamado 30 años de ser el príncipe y contó con algunos de los artistas más prestigiosos de la música española como Raúl Di Blasio, Armando Manzanero, Camilo Sesto, Rocío Dúrcal y Marco Antonio Muñiz, entre otros. Al siguiente año 1994 llega este álbum, Grandeza Mexicana, que nuevamente de la mano del compositor Manuel Alejandro interpretaba canciones como estas, la que lleva el nombre del disco y la que cantó con su hijo José Joel, La Fuerza de la Sangre. En aquel negro mar, grandeza mexicana, tan suave gente, tan suave patria. Yo sí te comprendí, te quiero más que antes, y es que nos hierve. ¿Es difícil hacer amigos en este negocio? Yo creo que en este negocio, como en muchos otros negocios donde van de por medio los intereses creados, es muy difícil tener amistades sinceras. Desgraciadamente, el elemento del dominio público, la gente que tiene acceso al poder, a la fama, al dinero, se ve rodeado de mucha gente que aprovecha esa situación. Un año más tarde, en 1995, saca este otro, Mujeriego, donde aparecían canciones como la que llevaba el mismo nombre del disco, Mañana sí, y Llora Corazón, que alcanzó el número 6 en la lista del Hot Latin Songs y fue nominada a la canción pop del año en los premios Lo Nuestro. Me he enredado tanto en amores, no me importa que me digan mujeriego, yo las amo, no es una buena noche para marcharte. Mañana sí, cuando despierte y ya no estés aquí, hoy pasé por los lugares que con ella caminé. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. Ese mismo año se casa con la cubana Sarita Salazar, con la que tuvo una hija a la que pusieron el mismo nombre. A los hijos desde bebés hasta los 15 años enséñalos a amarte. De los 15 a los 30 años enséñalos a admirarte. Y de los 30 años en adelante sé su amigo y enséñalos a que te respeten. Este es otro de los temas que cantó a dúo con Paul Anka, Déjame Conocerte. También firmaría otra de sus tantas películas, Perdóname Todo. Son los nuevos números que te escribí. Son 6. Y estoy seguro que cantadas por ti y producidas y dirigidas por mí son un éxito seguro. Entrando en el nuevo milenio, exactamente en el año 2000, la Academia de Grabación Laras le rindió un homenaje en Miami, en el cual participaron entre otros Cristian Castro, Luis Fonsi, Romeo Santos, Olga Tañón y David Bisbal. El premio se lo entregó Marco Antonio Solís. ¿Quién no se ha enamorado con una canción de José José? Él dio inicio a una fórmula romántica. Alguien que realmente nos ha enseñado a muchos y nos enseñará a las generaciones futuras. La forma tan particular que tú tienes de cantar, nadie la va a tener nunca. No ha nacido alguien como tú todavía. Necesitamos tu fuerza, necesitamos tu cariño, necesitamos tu música. Yo me arrepiento del mal que haya hecho. Lágrimas, el lenguaje mudo de... Al siguiente año 2001, con una voz deteriorada grabó Tenampe, su primer álbum de estudio con mariachi y el último de su carrera. El mismo fue escrito y producido completamente por Juan Gabriel, pero recibió malas críticas al vender solamente 500,000 unidades. Este fue uno de los temas cantados con el propio Juan Gabriel. ¿Cómo hacer para olvidar? Aquí estoy en el Tenampa. Vengan todos mis mariachis, cántenme toda la noche. Después de eso, sus problemas vocales empeoraron, afectando no solo su capacidad para cantar, sino también para hablar. Pensé en el suicidio. Hubo una vez en que yo me metí la pistola al paladar
y no funcionó. 3 años después, en 2004, exactamente el 10 de febrero, rinden honor a José José con una merecida estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Todos con el fin de tener el mejor lugar para la develación de la estrella en el Paseo de la Fama de uno de los grandes, el príncipe de la canción, José José. Ladies and gentlemen, we proudly welcome the Hollywood Walk of Fame, José José. Yo llegué al Hotel Beverly Hilton por primera vez para trabajar aquí en la calle de Sunset, en el Palladium. Él me iba a decir que 34 años después yo iba a regresar a ese mismo hotel, pero para recibir este gran honor de la gente que tanto quiero, que son todos ustedes, mi gran familia. Muchísimas gracias por estar aquí. En el 2006 interpretó el papel de Erasmo Padilla, el padre de Leti Padilla en La Fea Más Bella, versión mexicana de la telenovela colombiana Yo Soy Betty la Fea. Llegué a la conclusión de que yo tengo la culpa de muchas cosas que te pasaron. No, papacito, no es cierto, no digas eso. Por la participación en esta producción, se le otorgó un premio TV y novelas al mejor actor de reparto en 2007. Un año más tarde, en 2008, saca su libro Esta es mi vida. Lo más importante que aprendí ahí, por lo que invito a la gente en el libro, que me parece que es lo más importante que trae mi libro, que la gente aprenda a vivir el hoy y el ahora. Que nunca anden cargando su pasado, que nunca se preocupen por el futuro, porque el futuro es de Dios. También ese mismo año grabó esta emotiva canción llamada Volver a Creer con el cantante griego Yanni. Hoy ya no voy a cantar como lo hacía antes. Vivir así, sin titubear, ven, abre tu corazón. ¿Qué ha sido lo más lindo, lo más bonito que usted ha vivido en estos años de carrera artística? El encuentro de identificación con la música a un nivel que yo no me lo imaginaba. En el 2012, como celebración de sus 50 años de carrera, dio un concierto en el Hard Rock Hotel del Casino de Miami. Esta fue la última vez que cantó. Tanto y ni venir rodando, un sueño que sí se cumplió. El 28 de septiembre de 2019, a los 71 años, en un hospital de Homestead de Florida en Estados Unidos, desgraciadamente fallece el cantante José José por complicaciones derivadas del cáncer de páncreas que padecía. Finalmente, el funeral se realizó en el Palacio de Bellas Artes de México, donde fue sepultado.